Imagina esto. Hace 75.000 años, una gigantesca capa de hielo se extiende por gran parte de Europa. La temperatura ha caído tan bajo que tu aliento se congelaría antes de llegar al suelo. Los animales están muriendo. La comida es escasa y en algún lugar de lo que hoy es el norte de España, un pequeño grupo de humanos se agrupa alrededor de un fuego. Pero no son humanos modernos, son neandertales. Y no solo sobreviven, están prosperando. La mujer atiende el fuego mientras tritura huesos con una piedra. No lo hace al azar, sino de forma sistemática. Está extrayendo grasa. Grasa rica en calorías pura, que mantendrá a su familia viva durante el brutal invierno que se avecina. El hombre regresa de la caza, arrastrando un enorme ciervo. Juntos procesarán cada parte de este animal. Carne, tuétano, piel. Nada se desperdicia. Sus hijos juegan cerca, aprendiendo observando cómo hacer herramientas, cómo rastrear animales, cómo leer el cielo para detectar cambios en el clima. Esto no es un comportamiento primitivo, es una tecnología sofisticada de supervivencia transmitida a través de miles de generaciones, y funcionó durante 400.000 años. Funcionó. Aquí está lo que nadie dice. Los neandertales no eran los cavernícolas brutales que ves en las películas. No eran el experimento fallido de la humanidad. Fueron los maestros originales de Europa. Sobrevivieron a era tras era glacial. Se adaptaron a ambientes que matarían a los humanos modernos en cuestión de días. Desarrollaron tecnologías que apenas estamos comenzando a comprender. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Esa es la pregunta que ha estado atormentando a los científicos durante más de 150 años. Porque si los neandertales eran tan exitosos, si estaban tan bien adaptados a su mundo, ¿qué podría haberlos llevado a la extinción? La respuesta es más complicada de lo que nadie imaginaba y más trágica. Déjame contarte sobre la especie humana más exitosa de la que nunca has oído hablar. Sobre un pueblo que conquistó las glaciaciones, inventó herramientas sofisticadas, creó arte y construyó sociedades complejas a lo largo de todo un continente. Sobre cómo vivían, cómo amaban y cómo finalmente llegaron a su fin. Esta es la historia de cómo los neandertales sobrevivieron 400.000 años de glaciaciones. El 21 de junio de 2023, un equipo de arqueólogos que trabajaba en una cueva en Francia hizo un anuncio que sacudió al mundo científico. Encontraron algo imposible: arte rupestre hecho por los neandertales hace 57.000 años. Las marcas no son rasguños al azar, son patrones organizados y deliberados de líneas cuidadosamente talladas en las paredes de la cueva. Algunos investigadores los consideran la evidencia más temprana de pensamiento simbólico por cualquier especie humana, excepto nosotros. Pero aquí está la sorpresa. Esta cueva fue sellada por una antigua inundación hace 57.000 años, totalmente sellada. Ningún humano había estado allí desde entonces, lo que significa una cosa. Los neandertales hicieron este arte, y luego el mundo lo olvidó durante casi 60.000 años. El doctor Jean-Claude Marc, el arqueólogo que lideró la excavación, lo explicó de manera simple. Estas líneas no se hicieron al azar. El número de líneas, su organización en paneles y la sucesión de estas líneas en la cueva dan testimonio de un enfoque reflexivo y organizado. Reflexivo, organizado. Estas no son palabras que la gente suele asociar con los neandertales, y ese es el problema. Durante más de un siglo, tuvimos ideas completamente erróneas sobre estas personas. Los primeros científicos los llamaron Homo stupidus, humanos estúpidos. Pensaban que los neandertales eran apenas más que animales, brutos arrastrando sus nudillos que de alguna manera sobrevivieron a las glaciaciones, hasta que los humanos reales llegaron para reemplazarlos. Estábamos equivocados, completamente equivocados. Los descubrimientos recientes están reescribiendo todo lo que pensábamos que sabíamos sobre los neandertales, y la imagen que está surgiendo es asombrosa. Toma la cueva de Shanidar en Irak.
Durante décadas, los científicos sabían que los neandertales habían sido enterrados allí, pero en 2020 encontraron algo increíble. Un nuevo esqueleto perfectamente conservado. Una mujer neandertal de unos 75.000 años. La llaman Shanidar Zed. Cuando reconstruyeron su rostro, ocurrió algo asombroso. Parecía humana, realmente humana, no la versión monstruosa de los neandertales que estamos acostumbrados a ver en las películas. Tenía inteligencia en los ojos, carácter. Podías imaginarte conversando con ella. La doctora Emma Pomeroy, la científica que la encontró, dijo algo que me dio escalofríos. Es quizás más fácil ver cómo ocurrió el cruce entre nuestras especies, hasta el punto de que casi todos los que viven hoy en día aún tienen ADN neandertal. Así es, si estás leyendo esto y tus ancestros provenían de cualquier lugar fuera de África, eres parte neandertal. Alrededor del 2% de tu ADN proviene de ellos. No son una especie extinta y lejana, son tu familia. Pero los descubrimientos en la cueva Shanidar revelaron algo aún más importante. Evidencia de que los neandertales cuidaban a sus muertos. Tal vez incluso los enterraron con flores. Esto desafía todo lo que entendemos sobre la conciencia, la cultura y lo que significa ser humano. Y Shanidar es solo el principio. En Alemania, en un sitio llamado Noark Nord, los arqueólogos descubrieron lo que llaman una fábrica de grasa. Hace 125.000 años, los neandertales trajeron 172 grandes animales a este lugar junto al lago. Ciervos, caballos, oriches. No solo destriparon estos animales, los procesaron con precisión quirúrgica, trituraron huesos para extraer tuétano, extrajeron grasa al calentar huesos en lo que probablemente eran contenedores de corteza de abedul. Crearon una operación sofisticada de procesamiento de alimentos que podría sostener a grandes grupos durante los duros inviernos. La doctora Sabine Galczynski-Windhor, quien lideró la excavación, estaba asombrada. Esto no era un destripamiento aleatorio, era sistemático. Estos neandertales estaban procesando huesos para extraer grasa, probablemente hirviéndolos. Es la evidencia más temprana de tal procesamiento sofisticado de alimentos que hemos encontrado. Sofisticado. Esa palabra sigue apareciendo. En España, en un sitio llamado Abri Pidaro, los investigadores encontraron evidencia de que los neandertales no solo sobrevivían a las glaciaciones, sino que prosperaban. El sitio contenía más de 29.000 artefactos, herramientas de piedra que evolucionaron y mejoraron con el tiempo, huesos de animales que mostraban que podían cazar desde grandes mamíferos hasta pequeños pájaros, evidencia de una sociedad compleja que existió durante miles de años. La doctora Sofía Samparo, quien excavó el sitio, dijo algo que me dejó paralizado. En lugar de simplemente sobrevivir, demostraron una resiliencia e ingenio notables. Resiliencia, ingenio. Estas son las palabras que usamos para describir a las sociedades humanas más exitosas de la historia. Y eso es exactamente lo que eran los neandertales. Piensa en esto por un segundo. 400.000 años. Eso es el tiempo que los neandertales dominaron Europa y Asia Occidental. Para ponerlo en perspectiva, los humanos modernos solo han existido durante unos 300.000 años. Solo hemos estado fuera de África durante unos 100.000 años. Solo hemos tenido agricultura durante 10.000 años. Los neandertales ya eran antiguos cuando los conocimos por primera vez. Habían sobrevivido a glaciación tras glaciación. Habían desarrollado tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. Tenían culturas prósperas en todo un continente. Pero de alguna manera, hace 40.000 años, desaparecieron. No todo de una vez. Gradualmente, población por población. Los últimos neandertales conocidos vivieron en el sur de España y Gibraltar. Los sitios de cuevas allí muestran evidencia de ocupación hasta hace unos 32.000 años. Luego, nada. Después de 400.000 años de éxito continuo, se habían ido. ¿Qué pasó? La historia tradicional dice así.
Los humanos modernos dejaron África hace unos 70.000 años. Se expandieron por el Medio Oriente hacia Europa y Asia. Eran más inteligentes, más avanzados, mejor adaptados. Competían con los neandertales por los recursos. Finalmente, los reemplazaron por completo. Es una historia sencilla y bonita. El único problema es que probablemente sea incorrecta. Nuevas evidencias sugieren que ocurrió algo mucho más complejo. Algo que desafía toda nuestra comprensión sobre la evolución humana y lo que nos hace especiales. Estudios genéticos recientes muestran que los neandertales y los humanos modernos no solo competían, se cruzaron regularmente durante miles de años. La relación entre nuestras especies fue mucho más complicada que una simple sustitución. Algunos científicos ahora piensan que los neandertales no se extinguieron en absoluto. Fueron absorbidos, integrados en poblaciones humanas más grandes. Sus genes viven hoy en miles de millones de personas. Pero eso plantea una pregunta aún mayor. Si los neandertales fueron tan exitosos, si eran cognitivamente similares a nosotros, si podían cruzarse con nosotros, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué desaparecieron mientras nosotros sobrevivimos? La respuesta podría estar escondida en su ADN, o en los datos climáticos de hace 40.000 años, o en los sitios arqueológicos que aún esperan ser descubiertos. Una cosa es segura: cuanto más aprendemos sobre los neandertales, más impresionantes se vuelven y más misteriosa parece su desaparición. Sobrevivieron al periodo interglacial de Miano hace 130.000 años, cuando las temperaturas eran más cálidas que hoy. Sobrevivieron a la brutal glaciación que siguió. Sobrevivieron a enormes erupciones volcánicas. Sobrevivieron a los cambios climáticos que acabaron con innumerables otras especies. Desarrollaron la técnica de hacer herramientas de piedra. Crearon el primer adhesivo conocido procesando corteza de abedul. Puede que hayan sido los primeros humanos en usar el fuego para procesar alimentos de manera compleja. Definitivamente fueron los primeros en crear arte simbólico. Sus cerebros eran en realidad más grandes que los nuestros. Sus cuerpos eran más fuertes, estaban perfectamente adaptados a su entorno. Y, sin embargo, desaparecieron. A menos que no lo hayan hecho. Los descubrimientos recientes sugieren que, de alguna manera, los neandertales nunca realmente desaparecieron. Su ADN persiste en las poblaciones modernas. Sus tecnologías influenciaron las culturas humanas posteriores. Sus tradiciones artísticas pudieron haber continuado mucho después de lo que pensábamos que se extinguieron. Pero lo más importante es que su historia desafía todo lo que pensamos que sabemos sobre la evolución humana, sobre lo que nos hace especiales, sobre nuestro lugar en el mundo natural. Porque si una especie tan exitosa como los neandertales pudo desaparecer, ¿qué dice eso sobre nuestro propio futuro? La historia de cómo los neandertales sobrevivieron 400.000 años de glaciaciones no es solo historia antigua. Es un modelo para entender la resiliencia humana. Es una advertencia sobre la fragilidad incluso de las civilizaciones más exitosas. Es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Y todo comienza con entender lo increíbles que realmente fueron estas personas. Para entender lo increíbles que realmente fueron, necesitamos retroceder muy atrás, a una época en la que Europa era un lugar muy diferente. Hace 500.000 años, el mundo estaba bajo el yugo de una de las glaciaciones más brutales en la historia de la Tierra. Glaciares masivos se extendían por el norte de Europa. El clima era inestable, oscilando entre un frío helado y un frío algo menos helado. La mayor parte de África aún estaba relativamente cálida, pero Europa era un infierno. En este desolado y congelado paisaje llegaron los ancestros de los neandertales. Aún no los llamaban neandertales. Los científicos los llaman Homo heidelbergensis. Imagina a los humanos primitivos, pero más grandes, más fuertes.
con cerebros que ya se acercaban al tamaño del cerebro humano moderno. Estas fueron las personas que se convertirían en los maestros de la Europa de la Edad de Hielo, pero primero tenían que sobrevivir a ella. La migración fuera de África no fue un evento único. Fue un proceso lento y arduo que duró miles de años. Pequeños grupos de Homo heidelbergensis avanzaron hacia el norte, siguiendo ríos, buscando comida, adaptándose a climas que sus ancestros africanos nunca habían imaginado. Muchos de ellos murieron. Los débiles, los desafortunados, los mal preparados, pero los sobrevivientes siguieron adelante y lentamente, a lo largo de decenas de miles de años, cambiaron. Sus cuerpos se volvieron más robustos para conservar el calor. Sus narices se hicieron más grandes para calentar el aire helado antes de que llegara a sus pulmones. Sus músculos se hicieron más densos, sus huesos más gruesos. Sus cerebros crecieron, desarrollando nuevas áreas que les ayudaban a hacer frente a los increíbles desafíos de la vida en la Edad de Hielo. Hace 400.000 años ya no eran Homo heidelbergensis. Se habían convertido en algo nuevo, algo perfectamente adaptado al brutal mundo que habitaban. Se habían convertido en neandertales. El nombre proviene del Valle de Neander en Alemania, donde se encontró el primer fósil reconocido en 1856, pero ese descubrimiento fue en realidad un accidente. Los trabajadores de una cantera estaban volando piedra caliza para la construcción de un ferrocarril cuando descubrieron algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Un cráneo como nada que nadie hubiera visto antes. Tenía enormes cejas pronunciadas, una frente inclinada, huesos gruesos y pesados. Al principio, los científicos no sabían qué pensar. Algunos pensaron que era un humano moderno deformado. Otros sugirieron que podría ser un cráneo de oso. Algunos incluso afirmaron que eran los restos de un soldado ruso que había entrado en la cueva a morir. Pero a medida que más fósiles aparecieron por toda Europa, la verdad se volvió innegable. No era un humano moderno. Era algo más antiguo, algo que había vivido en Europa mucho antes de que llegaran los humanos modernos. Lo llamaron Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal. Y cuanto más fósiles encontraron, más asombrosa se volvió la historia. Los neandertales no solo estaban en Alemania, estaban en todas partes. Desde España hasta Siberia, desde Gran Bretaña hasta el Medio Oriente, habían colonizado un área que se extendía más de 5.000 millas de este a oeste. Todo durante la Edad de Hielo, todo mientras sobrevivían a condiciones que matarían a los humanos modernos. Piensa en eso por un momento. Mientras nuestros ancestros aún evolucionaban en África, los neandertales ya habían conquistado todo un continente. El sitio de Semadillos Huesos en España nos da una idea de cuánto tiempo llevaban perfeccionando sus habilidades de supervivencia. En lo profundo de un sistema de cuevas, los arqueólogos encontraron los restos de al menos 28 neandertales primitivos. Murieron hace unos 430.000 años. Algunos muestran evidencia de violencia, marcas de cortes, cráneos fracturados, signos de que fueron asesinados y posiblemente comidos por otros humanos. Pero aquí está lo increíble. Incluso hace 430.000 años, estos primeros neandertales ya mostraban signos de comportamiento complejo. Habían depositado estos cuerpos en un lugar específico, en lo profundo de la cueva, lejos de sus áreas de vida. Esto no fue al azar, fue intencional. El doctor Juan Luis Arasaga, quien excavó el sitio, lo llamó acumulación deliberada de cadáveres, ya fuera para su disposición, entierro o algo completamente diferente. Demuestra que los neandertales ya estaban pensando en la muerte de manera sofisticada hace casi medio millón de años. Pero los cuerpos en Semadillos Huesos nos dicen algo más oscuro. Muchos de estos primeros neandertales murieron de manera violenta. El cráneo de uno de ellos, apodado Cráneo 17, muestra un trauma masivo. Algo golpeó a esta persona en la cabeza
con suficiente fuerza como para matarla al instante. La forma de la herida sugiere que fue causada por un hacha de mano, y de manera deliberada. Esto no fue un accidente, fue asesinato, y nos muestra que, incluso hace 430.000 años, los neandertales ya eran capaces de pensar de manera compleja y cometer violencia extrema. Podían planear, podían coordinar, podían matar. Estos no eran los brutos de mente simple de la imaginación popular. Estos eran depredadores sofisticados y apenas estaban comenzando. A medida que las glaciaciones continuaron, los neandertales no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Su población se extendió por Europa y Asia Occidental. Desarrollaron nuevas tecnologías, nuevas estrategias de caza, nuevas formas de procesar alimentos y materiales. En Schöningen, Alemania, los arqueólogos encontraron algo que cambió todo lo que pensábamos saber sobre la caza humana temprana. Lanzas de madera de 300.000 años de antigüedad, aún afiladas, aún equilibradas, aún mortales. No eran simples palos puntiagudos, eran armas diseñadas. Las puntas fueron endurecidas en el fuego. El equilibrio era perfecto para lanzarlas. La madera se seleccionó cuidadosamente de árboles específicos. Cada detalle fue diseñado con un solo propósito: matar grandes animales a corta distancia. El doctor Hartmut Timmer, quien descubrió las lanzas, se asombró de su sofisticación. Las lanzas demuestran que los humanos tempranos eran capaces de pensar de manera abstracta y planificar de forma compleja hace 300.000 años. Pensamiento abstracto, planificación compleja, hace 300.000 años. Pero las lanzas de Schöningen fueron solo el comienzo. A medida que los neandertales se extendían por Europa, desarrollaron todo un conjunto de herramientas con tecnologías sofisticadas. La técnica de nivel revolucionó la fabricación de herramientas de piedra. En lugar de simplemente astillar fragmentos de rocas, los neandertales aprendieron a preparar los núcleos de piedra de antemano. Podían moldear una roca de tal forma que, con un solo golpe preciso, podían producir una herramienta perfecta, afilada, simétrica y lista para usar. Esto no era un ensayo y error, esto era ingeniería. Los neandertales podían mirar una pieza de piedra y visualizar la herramienta oculta dentro de ella. Podían planificar docenas de pasos hacia adelante, preparando núcleos que tal vez no usarían durante semanas o meses. Los experimentos modernos muestran que aprender la técnica de nivel requiere años de práctica. Requiere comprender los patrones de fractura de la piedra, algo que desafiaría a un ingeniero moderno. Sin embargo, los neandertales lo dominaron hace 300.000 años y lo usaron casi sin cambios durante el siguiente 250.000 de años. ¿Por qué no lo mejoraron? Algunos científicos argumentan que fue porque los neandertales carecían de creatividad, pero hay otra explicación. La técnica de nivel era tan eficiente, tan perfectamente adaptada a sus necesidades, que no necesitaba mejoras. Si no está roto, no lo arregles. Y los neandertales tenían muchas otras innovaciones en las que trabajar, como el fuego. Controlar el fuego fue uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia humana. Significaba calor en invierno, protección contra los depredadores, la capacidad de cocinar los alimentos y extraer más nutrientes de las comidas, luz en la oscuridad. Los humanos primitivos habían estado usando el fuego durante cientos de miles de años, pero los neandertales lo llevaron a un nivel completamente nuevo. No solo mantenían los fuegos que comenzaban naturalmente, podían hacer fuego desde cero, usando pedernal y pirita, creando chispas, avivando pequeñas llamas hasta convertirlas en grandes hogueras. Esto requería no solo habilidad técnica, sino una comprensión profunda de los materiales de combustión y el tiempo. Excavaciones recientes en sitios como Beaches Pit, en Inglaterra, muestran que los neandertales usaban el fuego de manera sistemática hace 400.000 años, no solo para calor o para cocinar,
sino también para fabricar herramientas. Calentaban pedernal para facilitar su trabajo. Endurecían las lanzas de madera en las llamas. Usaban el fuego para extraer brea de abedul, creando el primer adhesivo sintético del mundo. Así es, los neandertales inventaron el pegamento, 200.000 años antes que los humanos modernos. El proceso para hacer brea de abedul es increíblemente complejo. Tienes que calentar la corteza de abedul a la temperatura exacta en ausencia de oxígeno durante el tiempo preciso. Demasiado caliente y obtienes carbón. Demasiado frío y no pasa nada. Demasiado oxígeno y todo se quema. Los experimentos modernos muestran que hacer brea de abedul requiere comprensión de la química, algo que no se descubrió formalmente hasta el siglo XVIII. Sin embargo, los neandertales lo descubrieron por su cuenta. Lo usaron para unir cuchillas de piedra a mangos de madera, creando herramientas compuestas que eran más fuertes y eficientes que cualquier cosa que existiera antes. Pero quizás la innovación más impresionante de los neandertales fue su enfoque de la caza. La Europa de la Edad de Hielo estaba llena de animales enormes y peligrosos. Mamuts lanudos que medían 3,5 metros de altura y pesaban 6 toneladas. Rinocerontes lanudos con cuernos mortales. Osos cavernarios más grandes que los osos grizzly modernos. El aurochs, los antecesores del ganado, con temperamentos que coincidían con su tamaño. Los neandertales cazaban todos ellos, no desde lejos con arcos y flechas, aún no se habían inventado. Los neandertales cazaban de cerca con lanzas, cara a cara con algunos de los animales más peligrosos que jamás hayan existido. La evidencia está escrita en sus huesos. Los esqueletos de neandertales muestran una increíble cantidad de heridas curadas, costillas rotas, cráneos fracturados, vértebras dañadas. El patrón de las lesiones es tan distintivo que los científicos le han dado un nombre: síndrome neandertal. ¿Dónde más vemos este patrón de lesiones? En los jinetes de rodeo, los toreros profesionales, personas cuyo trabajo implica ser lanzadas por grandes y furiosos animales de manera regular. Esa era la vida de los neandertales. Cada caza era potencialmente mortal. Cada comida se conseguía arriesgando la vida y las extremidades, pero siguieron haciéndolo durante 400.000 años. ¿Cómo? La respuesta está en su estructura social. Los neandertales no cazaban solos, cazaban en grupos. Grupos coordinados que podían rodear a la presa, dirigir a los animales hacia trampas y derribar criaturas mucho más grandes y fuertes que cualquier humano individual. En sitios como Morán, en Francia, los arqueólogos encontraron los restos de 137 bisontes, todos cazados por los neandertales, todos destripados con precisión quirúrgica. No era una caza aleatoria, era una explotación organizada y planificada de los recursos naturales. El sitio muestra evidencia de uso repetido durante miles de años. Los neandertales regresaban a este lugar una y otra vez, utilizando las mismas técnicas, las mismas estrategias, los mismos terrenos de caza. Habían convertido la caza en una ciencia y se la estaban enseñando a sus hijos. Los sitios de neandertales por toda Europa muestran evidencia de ocupación multigeneracional. Familias viviendo en los mismos lugares durante décadas, transmitiendo conocimientos, enseñando habilidades, construyendo tradiciones. En Terra Amata, en Francia, los arqueólogos encontraron evidencia de campamentos estacionales utilizados por los mismos grupos de neandertales durante miles de años. Llegaban en primavera cuando las manadas migraban a través del valle. Cazaban, procesaban carne, fabricaban herramientas, luego se desplazaban siguiendo a los animales, siguiendo los recursos. Al año siguiente volverían. No era una caminata al azar, era una gestión sofisticada de recursos. Los neandertales comprendían el comportamiento de los animales, podían predecir las migraciones, podían planificar meses o incluso años por adelantado. Eran los nómadas originales,
y eran increíblemente buenos en eso. Hace 200.000 años, los neandertales ya habían establecido una forma de vida perfectamente adaptada a la Europa de la Edad de Hielo. Tenían las herramientas, tenían las habilidades, tenían la organización social, tenían territorios que se extendían desde el Atlántico hasta Asia Central. Eran los indiscutibles dueños de su mundo. Y luego, algo sucedió. Algo que pondría a prueba todo lo que habían aprendido, todo lo que habían construido, todo lo que habían llegado a ser. El clima cambió nuevamente. Alrededor de hace 200.000 años, Europa entró en uno de los períodos glaciales más severos de su historia. Las temperaturas cayeron, las capas de hielo se expandieron. El entorno al que los neandertales habían dedicado cientos de miles de años adaptándose se volvió aún más duro, aún más implacable. Muchas especies se extinguieron, otras migraron hacia el sur en busca de climas más cálidos. Pero los neandertales se quedaron, se adaptaron, sobrevivieron, y estaban a punto de enfrentarse a su mayor desafío hasta ese momento. Hace 200.000 años, Europa se estaba volviendo más fría, mucho más fría. Las temperaturas promedio cayeron 10 °C. Eso podría no sonar mucho, pero era la diferencia entre la supervivencia y la extinción para la mayoría de las especies. Los glaciares avanzaron desde el norte, cubriendo Escandinavia y gran parte de Gran Bretaña bajo capas de hielo de varios kilómetros de espesor. Los bosques en los que los neandertales habían cazado durante milenios se convirtieron en tundras congeladas. Los ríos se congelaban completamente durante meses a la vez. La comida se volvió escasa. Esto debería haber sido el fin de la historia de los neandertales. En su lugar, fue cuando realmente demostraron su genialidad. Déjame llevarte a Noar Nord, a Alemania, hace 125.000 años. Es pleno invierno y un grupo de neandertales acaba de terminar una de las operaciones de procesamiento de alimentos más sofisticadas en la historia prehistórica. Alrededor de ellos yacen los restos de 172 grandes animales: ciervos rojos, caballos, aurochs. Algunos de los huesos son enormes, fémures del tamaño de bates de béisbol, cráneos que pesan 25 kilos, pero cada uno ha sido sistemáticamente roto en fragmentos no más grandes que el pulgar. Esto no fue violencia aleatoria, esto fue ingeniería de precisión. La doctora Sabine Galczynski-Windhor pasó meses analizando estos fragmentos óseos. Lo que encontró cambió todo lo que pensábamos saber sobre la inteligencia de los neandertales. Los huesos fueron procesados de una manera muy específica, explicó. Fueron quebrados para extraer la médula, luego fragmentados sistemáticamente para acceder a la grasa almacenada en la matriz ósea. Esto requirió un conocimiento detallado de la anatomía, la nutrición y las técnicas de procesamiento de alimentos. Pero aquí está la parte increíble. Extraer grasa de los huesos no es algo sencillo. No puedes simplemente romperlos y sacarla. La grasa está almacenada en pequeños bolsillos dentro de la estructura ósea. Para obtenerla, necesitas triturar los huesos en pedazos pequeños, luego calentarlos en agua hasta que la grasa se derrita y suba a la superficie. Esto es exactamente lo que los neandertales estaban haciendo hace 125.000 años. Habían construido lo que los investigadores ahora llaman una fábrica de grasa, una operación sistemática para procesar enormes cantidades de grasa animal, grasa que podría almacenarse durante meses, grasa que contenía suficientes calorías para mantener a comunidades enteras a lo largo del brutal invierno. Piensa en lo que esto requería. Primero, tenían que entender la nutrición. Sabían que solo con proteína no podían sobrevivir. Demasiada proteína sin grasa conduce a la muerte por inanición de conejo, una condición en la que el cuerpo literalmente no puede procesar más carne magra. Puedes comer constantemente y aún así morir de hambre. Los neandertales descubrieron esto 125.000 años antes de que le diéramos un nombre. Segundo,
tenían que entender la conservación de alimentos. La grasa no se estropea tan rápido como la carne. Puede almacenarse durante meses sin refrigeración. Al extraer y almacenar grasa, los neandertales estaban creando esencialmente raciones de emergencia para los meses difíciles por venir. Tercero, tenían que coordinar operaciones masivas de caza. 572 grandes animales no son algo que se maten por accidente. Esto requería planificación, trabajo en equipo e increíble habilidad. Pero la parte más impresionante, estaban haciendo todo esto sin ninguna de las herramientas que consideraríamos esenciales. No tenían ollas de metal para hervir agua, ni recipientes para almacenamiento, ni balanzas para medir. En su lugar, improvisaron. Usaban pieles de animales como recipientes para hervir, calentando el agua al arrojar piedras calientes en ella. Crearon recipientes de corteza de abedul. Medían a ojo y por experiencia, y funcionaba perfectamente. La evidencia de Noah Arnold muestra que los neandertales regresaban a este sitio repetidamente durante miles de años, generación tras generación, volviendo al mismo lugar a orillas del lago, utilizando las mismas técnicas, procesando animales con la misma precisión sistemática. Esto no fue solo supervivencia, fue maestría, pero Nyark Nord fue solo un ejemplo del ingenio de los neandertales. A lo largo de Europa, los sitios arqueológicos revelan a un pueblo que había convertido la supervivencia en la edad de hielo en una forma de arte. Tomemos sus estrategias de caza. Los humanos modernos tienden a pensar en la caza prehistórica como algo tosco y simple. Perseguir al animal, lanzar la lanza, esperar lo mejor. Los neandertales eran mucho más sofisticados. En el sur de Francia, los investigadores encontraron evidencia de una de las operaciones de caza más complejas de la historia prehistórica. El sitio contiene los restos de miles de bisontes, todos cazados por los neandertales, durante un período de varios miles de años. Pero estas no fueron matanzas al azar. Los bisontes fueron cazados todos en el mismo lugar, un callejón sin salida natural, donde los animales no podían escapar una vez que eran conducidos allí. Los neandertales habían identificado un terreno de caza perfecto y lo explotaron durante milenios. El doctor Mark White, de la Universidad de Durham, estudió el sitio durante años. Lo que encontró lo sorprendió. Los neandertales eran muy hábiles para identificar lugares dentro de su área de residencia donde los animales podían ser desfavorecidos, explicó. Usaban el comportamiento de huida de los animales para manipularlos y llevarlos a estos lugares, donde cazaban todo lo que podían. Esto requería un conocimiento profundo del comportamiento animal. Los neandertales comprendían cómo reaccionaban los bisontes ante la presión. Sabían qué rutas tomarían las manadas al huir. Podían predecir los movimientos de los animales semanas o meses antes. En el sitio de Zolan en Polonia, los neandertales usaron una estrategia diferente. Apuntaban a las manadas de caballos durante los cruces de ríos, llevando a los animales a una llanura de inundación cubierta de hierba, hacia cuellos de botella naturales, donde la huida era imposible. En cada caso, los neandertales no solo cazaban, usaban su entorno como un arma. Pero quizás el ejemplo más increíble proviene de Jersey, en las Islas del Canal. Hace 180.000 años, los neandertales allí estaban haciendo algo que no debería haber sido posible. Estaban cazando mamuts, no ocasionalmente, sino regularmente. El sitio de la Côte de Samrade contiene los restos de al menos 20 mamuts, todos cazados por los neandertales, usando una técnica de caza tan audaz que te deja sin aliento. Estaban conduciendo a los mamuts por los acantilados. Imagina esto. Un grupo de neandertales avista una manada de mamuts. Estos animales son enormes, de 3,5 metros de altura y 6 toneladas de peso cada uno. Sus colmillos miden 3 metros de largo y son afilados como cuchillas. Están rodeados por la manada, que los defenderá hasta la muerte. Cualquier depredador sensato buscaría presas más fáciles.
Los neandertales buscaron tierras más altas. Colocaban cazadores a ambos lados de un barranco. Luego sistemáticamente asustaban a los mamuts, llevándolos hacia el borde del acantilado. En el momento crucial, cargaban desde detrás, empujando a los enormes animales hacia el precipicio. Los mamuts que sobrevivían a la caída eran rematados con lanzas. Los que morían al impacto eran inmediatamente desmembrados y su carne se preservaba para los meses siguientes. El doctor Matt Pope, de University College London, estudió extensamente el sitio de Jersey. Su conclusión fue tajante. Esto fue una explotación sistemática y repetida de los mamuts, utilizando una comprensión sofisticada de la topografía y el comportamiento animal. Piensa en la coordinación que esto requería. Docenas de cazadores trabajando juntos. Sincronización perfecta. Confianza total en las habilidades de los demás. Un error y toda la partida de cazadores podría ser pisoteada hasta la muerte. Sin embargo, los neandertales hicieron esto rutinariamente durante miles de años. Pero la caza no era la única parte de su estrategia de supervivencia. Igualmente importante era lo que sucedía después de la matanza. Los neandertales no desperdiciaban nada. En sitios de toda Europa, los investigadores encuentran evidencia de técnicas de desuello increíblemente eficientes. Cada trozo de carne era consumido. Cada hueso era procesado para extraer la médula. Las pieles se preparaban cuidadosamente para ropa y refugio. En el sitio de Abric Roman en España, los arqueólogos encontraron evidencia de una carnicería selectiva que impresionaría a una planta moderna de procesamiento de carne. Los neandertales apuntaban a cortes específicos de carne, ignorando otros, y procesaban los cadáveres con una precisión quirúrgica. Sabían qué partes del animal proporcionaban la mayor nutrición. Comprendían cómo extraer el máximo valor de cada caza. Habían convertido la carnicería en una ciencia, y estaban enseñando estas habilidades a sus hijos. La evidencia de sitios como la cueva Chasm, en Israel, muestra a los jóvenes neandertales practicando técnicas de fabricación de herramientas, aprendiendo a dar forma al pedernal, comprendiendo el manejo del fuego, dominando las habilidades complejas necesarias para sobrevivir. No era aleatorio. La educación de los neandertales era sistemática y completa. Los niños aprendían observando, luego practicando bajo supervisión. Las habilidades se transmitían de generación en generación, con una notable consistencia. Pero el aspecto más impresionante de la sociedad neandertal no era su caza ni su fabricación de herramientas. Era el cuidado que se tenían entre sí. El esqueleto de la Chapela, en Francia, cuenta una historia increíble. Este individuo era viejo según los estándares neandertales. Probablemente tenía más de 40 años. Sufría de artritis severa. Sus dientes casi se habían ido. No podía cazar, ni siquiera masticar carne dura. En la mayoría de las sociedades animales, lo habrían abandonado para morir. Sin embargo, su comunidad se cuidó de él, lo alimentó, lo protegió, lo mantuvo con vida durante años después de que dejara de ser productivo. Los esqueletos de la cueva de Shanidar cuentan historias similares. Shanidar I era ciego de un ojo y tenía un brazo atrofiado debido a una lesión en la infancia. Vivió hasta los 40 años, una edad avanzada según los estándares neandertales. Alguien lo alimentó, lo cuidó, lo valoró, a pesar de sus discapacidades. Shanidar III fue asesinado por una herida de lanza que penetró en su pulmón, pero el hueso muestra signos de curación alrededor de la herida. Sobrevivió semanas o meses después de la lesión. Alguien lo cuidó hasta que sanó. La doctora Penny Spickins, de la Universidad de York, ha estudiado la atención sanitaria de los neandertales extensamente. Su conclusión es notable. Los neandertales muestran evidencia de compasión y cuidado que rivaliza con todo lo que vemos en las sociedades modernas de cazadores-recolectores. Esto desafía todo lo que pensábamos saber sobre la vida prehistórica. La imaginamos como brutal, corta y egoísta.
cada individuo luchando por sobrevivir sin pensar en los demás. Los neandertales nos muestran algo diferente. Una sociedad donde los débiles eran protegidos, donde el conocimiento se valoraba más que la fuerza, donde las comunidades cuidaban de los suyos. Pero su logro más increíble fue su adaptación al cambio climático. A lo largo de 400.000 años, los neandertales vivieron a través de docenas de edades de hielo, periodos cuando las temperaturas bajaban más de 15 °C, cuando las capas de hielo cubrían la mayor parte de Europa, cuando el entorno cambiaba completamente cada pocos miles de años, y en cada uno de esos momentos se adaptaron. Cuando los bosques desaparecieron, aprendieron a cazar en la tundra abierta. Cuando las grandes presas escasearon, desarrollaron técnicas para atrapar animales más pequeños. Cuando los alimentos vegetales desaparecieron, encontraron nuevas fuentes de nutrición. Excavaciones recientes en sitios como Abric Pidaro, en España, muestran a los neandertales prosperando durante algunos de los períodos climáticos más severos registrados. No solo sobrevivían, mantenían sociedades complejas, tecnologías sofisticadas y ricas tradiciones culturales. La doctora Sofía Samparo, quien excavó Abric Pidaro, se sorprendió por lo que encontró. El sitio ofrece una visión única de la vida neandertal durante uno de los períodos de frío más intensos de la Tierra. Identificaron y explotaron entornos favorables, mostrando que podían adaptarse a cambios climáticos extremos. Y lo hicieron sin ninguno de los beneficios que consideramos esenciales para sobrevivir. No tenían agricultura, no animales domesticados, no herramientas de metal, no lenguaje escrito. Solo inteligencia, cooperación y una increíble capacidad para adaptarse. Para hace 60.000 años, los neandertales ya habían perfeccionado su modo de vida. Tenían tecnologías que funcionaban, estructuras sociales que apoyaban a sus comunidades, estrategias probadas durante cientos de miles de años. Controlaban territorios que se extendían desde España hasta Siberia. Habían sobrevivido a cambios climáticos que destruyeron a otras especies. Habían construido una civilización perfectamente adaptada a la Europa de la Edad de Hielo. Parecían imbatibles. Y entonces, en algún lugar de África, otro grupo de humanos se preparaba para abandonar su tierra natal. Humanos que habían estado evolucionando en aislamiento durante cientos de miles de años. Humanos con cerebros ligeramente diferentes, herramientas distintas y maneras diferentes de organizar sus sociedades. Estos humanos nunca habían experimentado la Europa de la Edad de Hielo. Nunca habían cazado mamuts, ni procesado grasa, ni sobrevivido a temperaturas que podrían congelar tu aliento. No tenían idea de lo que se les venía, pero tenían algo más, algo que cambiaría todo. Tenían entre sí números más grandes que los neandertales habían imaginado jamás, y estaban viniendo hacia el norte. El choque entre estas dos especies humanas determinaría el futuro de nuestro planeta. Un grupo tenía 400.000 años de experiencia en la Edad de Hielo. El otro tenía innovación, números y tecnologías que nunca se habían probado en los inviernos europeos. Solo uno sobreviviría al encuentro. La pregunta que atormenta a los científicos hoy en día es simple. ¿Por qué no fueron los neandertales los ganadores? Hace 60.000 años, un pequeño grupo de humanos modernos salió de África. Habían estado evolucionando en aislamiento durante cientos de miles de años. Mientras los neandertales dominaban la Europa de la Edad de Hielo, ahora se dirigían al norte hacia territorios que habían sido la patria neandertal durante más tiempo del que ha existido nuestra historia registrada. Estos primeros humanos modernos no sabían lo que se les venía. Europa era territorio neandertal. Cada valle, cada cueva, cada terreno de caza había sido mapeado y explotado por las comunidades neandertales durante milenios. Los recién llegados estaban entrando en un mundo donde todas las ventajas pertenecían a los nativos. Los neandertales sabían qué plantas eran comestibles y cuáles eran venenosas.
Sabían dónde encontrar agua durante las sequías. Sabían cómo rastrear animales a través de bosques que los humanos modernos nunca habían visto. Comprendían los ritmos de la Europa de la Edad de Hielo, de formas que tomaría siglos aprender a los recién llegados. Si esto fuera un simple conflicto territorial, los neandertales deberían haber ganado fácilmente. Pero no era simple. Nada en la relación entre los neandertales y los humanos modernos era simple. La primera pista viene de nuestro ADN. Hoy en día, cualquiera cuya ascendencia provenga fuera de África lleva genes neandertales. Alrededor del 2% del ADN europeo y asiático proviene directamente de los neandertales. Esto nos dice algo importante sobre esos primeros encuentros. No siempre fueron violentos. El doctor Svante Pääbo, quien ganó el premio Nobel por secuenciar el genoma neandertal, lo dijo sin rodeos. Se encontraron y se aparearon. Pero la evidencia genética revela algo inquietante. Aunque los humanos modernos llevan ADN neandertal, los fósiles de los últimos neandertales muestran casi ninguna influencia genética humana moderna. El flujo genético solo ocurría en una dirección. Los humanos modernos estaban absorbiendo genes neandertales. Los neandertales no estaban absorbiendo genes humanos modernos. El doctor Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, cree saber por qué. Es posible que solo ciertas combinaciones de cruce hayan sido exitosas. Tal vez, solo los hombres neandertales y las mujeres humanas modernas podían producir descendencia viable. Si eso es cierto, significa algo escalofriante. Cada vez que una mujer neandertal dejaba su comunidad para unirse a los humanos modernos, la población neandertal se hacía más pequeña. Cada evento de cruce exitoso también era un paso hacia la extinción. Los recién llegados no solo competían con los neandertales, los estaban absorbiendo. Pero la genética solo cuenta una parte de la historia. El cambio climático estaba a punto de empeorar todo. Hace 45.000 años, justo cuando los humanos modernos se estaban estableciendo en Europa, el clima dio un giro catastrófico. Los geólogos lo llaman el evento Heinrich IV. Masivos glaciares se desplomaron en el Atlántico Norte, alterando las corrientes oceánicas y sumiendo a Europa en uno de los períodos más fríos de los últimos 100.000 años. Las temperaturas cayeron 10 °C en solo unas pocas décadas. Los bosques murieron. Las praderas se convirtieron en tundra. Los grandes herbívoros que los neandertales habían estado cazando durante milenios o migraron al sur o se extinguieron. Esto debería haber sido territorio neandertal. Ellos eran los especialistas en la edad de hielo. Habían sobrevivido a docenas de desastres climáticos similares durante los últimos 400.000 años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no estaban solos. Los nuevos llegados tenían algo que los neandertales nunca habían encontrado antes. Respaldo. Cuando las poblaciones neandertales colapsaron durante eventos climáticos previos, se reconstruyeron lentamente en aislamiento. Pero ahora, cada territorio vacío estaba siendo llenado por oleadas de humanos modernos, migrando desde el sur. No había dónde retirarse, no había dónde recuperarse. El Dr. John Shea, de la Universidad de Stony Brook, estudia los patrones de extinción en las poblaciones prehistóricas. Su análisis es contundente. Eventualmente, se vuelve demasiado frío para encontrar comida y se congelan hasta morir. Pero esta vez, cuando las poblaciones neandertales declinaron, los humanos se movieron e invadieron el territorio. Y luego las cosas empeoraron aún más. Hace 39.000 años, el monte Vesuvius no fue el único volcán que amenazaba la Europa antigua. Cerca de Nápoles, Italia, otro volcán llamado Campi Flegrei entró en erupción con la fuerza de 1000 explosiones del monte St. Helens. La erupción del Ignimbritido Campano fue una de las explosiones volcánicas más grandes en la historia de Europa. Expulsó 150 millas cúbicas de ceniza y roca a la atmósfera.
La nube de ceniza cubrió la mayor parte de Europa del Este con varios centímetros de escombros volcánicos. El doctor Golivanova, quien estudió la evidencia geológica, cree que esta erupción dio el golpe final a muchas poblaciones neandertales. El daño ambiental fue severo. La vida vegetal fue devastada en vastas áreas. Los animales de los que los neandertales dependían murieron o migraron fuera de las regiones afectadas. Los sitios arqueológicos en toda Europa cuentan la misma historia. Las capas de ocupación neandertal de este período muestran un abandono repentino, herramientas dejadas atrás, fuegos que nunca fueron reencendidos, evidencia de comunidades que simplemente desaparecieron. Pero el invierno volcánico no fue el único desastre que golpeó a las poblaciones neandertales. Investigaciones recientes sugieren que estaban enfrentando un enemigo invisible, aún más mortal que el cambio climático: la enfermedad. El Dr. Gilly Greenbane de la Universidad de Stanford ha desarrollado modelos computacionales de lo que podría haber sucedido cuando los humanos modernos se encontraron por primera vez con los neandertales. Sus hallazgos son inquietantes. Nuestra investigación sugiere que las enfermedades pudieron haber jugado un papel más importante en la extinción de los neandertales de lo que se pensaba anteriormente. Incluso podrían ser la razón principal por la que los humanos modernos somos ahora el único grupo humano que queda en el planeta. La teoría funciona de la siguiente manera. Los humanos modernos evolucionaron en el África tropical, donde la presión de las enfermedades es intensa. Habían estado expuestos a patógenos de numerosas especies animales, incluidos los primeros animales domesticados. Sus sistemas inmunológicos fueron puestos a prueba. Los neandertales habían evolucionado en el relativamente estéril ambiente de la Europa de la Edad de Hielo. Tenían una excelente inmunidad a las enfermedades locales, pero ninguna resistencia a los patógenos tropicales. Cuando las dos poblaciones se encontraron, los humanos modernos podrían haber sido armas biológicas ambulantes. Los modelos de Greenbane muestran que incluso pequeñas diferencias en la resistencia a enfermedades podrían haber dado a los humanos modernos una ventaja decisiva. Podría ser que, cuando los humanos modernos estuvieron casi completamente liberados de la carga añadida de las enfermedades neandertales, los neandertales seguían siendo muy vulnerables a las enfermedades humanas modernas. No fue una guerra biológica intencional. Ninguna de las especies entendía la transmisión de enfermedades, pero el resultado habría sido el mismo. Las poblaciones neandertales colapsaron cada vez que tuvieron contacto con los recién llegados. La evidencia arqueológica respalda esta teoría. Los sitios neandertales no muestran evidencia de batallas masivas o conquistas violentas. En cambio, muestran un abandono gradual. Comunidades que se fueron reduciendo lentamente y desaparecieron. Fue una extinción silenciosa, pero los neandertales no se fueron sin luchar. Mientras su mundo se desplomaba a su alrededor, hicieron un último esfuerzo. Hace 40.000 años, las últimas poblaciones neandertales se retiraron a su refugio final, la península ibérica. El sur de España y Portugal se convirtieron en el último bastión neandertal, protegiendo comunidades que habían sobrevivido a todo lo que la Europa de la Edad de Hielo pudo arrojarles. Las cuevas de Gibraltar cuentan la historia de estas últimas poblaciones. La cueva de Gorham, situada en la costa mediterránea, contiene evidencia de ocupación neandertal hasta al menos hace 32.000 años, tal vez más. Estos no eran sobrevivientes desesperados aferrándose a la existencia. Los neandertales de Gibraltar prosperaban, cazaban delfines y focas, recogían mariscos y aves, creaban herramientas sofisticadas y mantenían estructuras sociales complejas. El doctor Clive Finlen, quien excavó la cueva de Gorham, quedó asombrado por lo que encontró. Los neandertales aquí no estaban en declive. Se habían adaptado a un entorno costero y estaban explotando con éxito los recursos marinos. Incluso habían comenzado a hacer arte.
patrones geométricos tallados en las paredes de la cueva, símbolos que podrían haber tenido un significado que nunca entenderemos, pero su aislamiento también fue su perdición. Aislados de otras poblaciones neandertales, las comunidades de Gibraltar quedaron genéticamente atrapadas. Sin sangre nueva, comenzaron a sufrir de depresión por endogamia. Las poblaciones que alguna vez fueron de miles se redujeron a cientos, luego a docenas. El análisis genético de los fósiles neandertales tardíos muestra los signos característicos de la endogamia: alta mortalidad infantil, fertilidad reducida, acumulación de defectos genéticos que debilitaron a cada nueva generación. Lo mismo que los había hecho maestros de la Europa de la Edad de Hielo, sus pequeñas comunidades cerradas se convirtieron en su mayor debilidad. Mientras tanto, las poblaciones humanas modernas estaban explotando. La evidencia arqueológica sugiere que los primeros grupos de humanos modernos eran 10 veces más grandes que las comunidades neandertales comparables. Tenían redes sociales que se extendían a través de continentes. Cuando un grupo fracasaba, otros podían reemplazarlos. Los neandertales habían perfeccionado la supervivencia en grupos pequeños. Los humanos modernos habían perfeccionado la supervivencia en grandes grupos. Los últimos sitios neandertales en España muestran adaptaciones cada vez más desesperadas. Las herramientas se volvieron más toscas, los patrones de asentamiento más dispersos. La evidencia de las sofisticadas tradiciones culturales que los habían sostenido durante milenios comenzó a desaparecer. En la cueva Zafariá, en el sur de España, los últimos vestigios de ocupación neandertal datan de hace alrededor de 32.000 años. Después de eso, nada. Ninguna herramienta, ningún hueso, ninguna evidencia de las personas que habían gobernado Europa durante 400.000 años. Se habían ido. Pero el misterio persiste. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no nosotros? Los neandertales tenían todas las ventajas. Eran más fuertes, mejor adaptados al clima, con más experiencia en las condiciones de la Edad de Hielo. Sus cerebros eran incluso más grandes que los nuestros. Tenían tecnologías que se habían perfeccionado durante cientos de miles de años. Los humanos modernos eran los recién llegados, los desvalidos, la especie que debería haber sido superada y absorbida. Sin embargo, aquí estamos, y ellos están extintos. El Dr. Rick Potts, del Instituto Smithsonian, ha pasado décadas estudiando la evolución humana. Su teoría sobre la extinción de los neandertales es inquietante. Los neandertales eran realmente buenos para sobrevivir en sus entornos locales. Pero si las cosas no iban bien donde estaban en un momento dado, no parecían tener el tipo de alianzas sociales a larga distancia que permitieron a Homo sapiens superar todos los obstáculos. Adaptabilidad frente a especialización, redes frente a aislamiento, innovación frente a perfección. Los neandertales pasaron 400.000 años convirtiéndose en los humanos perfectos de la Edad de Hielo. Pero la perfección, puede ser una trampa. Cuando las reglas de la supervivencia cambiaron, cuando las catástrofes climáticas golpearon, cuando llegaron las enfermedades, cuando aparecieron competidores, los neandertales no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Eran como maestros artesanos que pasaron toda su vida perfeccionando una sola habilidad, solo para descubrir que el mundo ya no necesitaba lo que tenían para ofrecer. Pero su historia no termina con la extinción. De alguna manera, apenas comienza, porque los neandertales no desaparecieron por completo. Siguen vivos en nuestros genes, en nuestros sistemas inmunológicos, en la forma de nuestros cráneos, en el color de nuestro cabello. También siguen vivos en las lecciones que nos enseñan sobre la supervivencia, la adaptación y la fragilidad de incluso las civilizaciones más exitosas. La pregunta no es solo por qué los neandertales se extinguieron, es lo que su extinción nos dice sobre nuestro propio futuro, porque aquí está lo que me mantiene despierto por la noche.
Los neandertales no eran una especie primitiva que tropezó a través de las edades de hielo por accidente. Eran nosotros. Eran humanos inteligentes, adaptables, innovadores que construyeron una civilización que duró casi medio millón de años y desaparecieron en menos de 10.000 años. Piensa en esa línea de tiempo por un segundo. 400.000 años de éxito continuo, sobreviviendo catástrofes climáticas que aniquilaron a innumerables otras especies, adaptándose a cambios ambientales que desafiarían nuestra tecnología moderna, construyendo tecnologías y estructuras sociales que los sostuvieron a través de docenas de edades de hielo. Luego, en un abrir y cerrar de ojos geológicos, desaparecieron. Lo que les pasó podría pasarnos a nosotros, pero su historia no termina con la extinción, porque los neandertales nunca desaparecieron realmente. Ahora, mientras lees esto, el ADN neandertal recorre tus venas. Si tus ancestros vinieron de cualquier lugar fuera de África, alrededor del 2% de tu genoma proviene directamente de los neandertales. Eres parte neandertal. Eso no es solo una nota interesante en tu árbol genealógico. Esos genes neandertales están dando forma activamente a quién eres. Tu sistema inmunológico, el color de tu cabello, el tono de tu piel, tu capacidad para procesar ciertos alimentos, incluso tu riesgo para algunas enfermedades. El doctor Svante Pääbo, quien secuenció el primer genoma neandertal, lo pone de manera perfecta. En cierto sentido, no están extintos, viven en algunos de nosotros. Con 8.000 millones de personas en la Tierra hoy, hay más ADN neandertal en el planeta ahora que cuando ellos estaban realmente vivos. Los estudios recientes están revelando cuánto le debemos a nuestra herencia neandertal. Algunos genes neandertales ayudan a los humanos modernos a combatir virus. Otros nos ayudan a adaptarnos a grandes altitudes. Otros más influyen en cómo se desarrollan nuestros cerebros. La mujer de la cueva de Shanidar, que conocimos al principio de esta historia, sus genes podrían estar ayudándote a combatir un resfriado en este momento. Pero los neandertales nos dejaron algo más valioso que ADN. Nos dejaron lecciones sobre la supervivencia que apenas estamos comenzando a entender. La primera lección es sobre el peligro de la perfección. Los neandertales pasaron 400.000 años perfeccionando su forma de vida. Sus herramientas eran increíblemente eficientes. Sus estrategias de caza eran impecables. Sus estructuras sociales estaban perfectamente adaptadas a las condiciones de la edad de hielo. Habían logrado algo notable, una civilización sostenible que podría haber durado cientos de milenios. Pero la perfección los hizo vulnerables. Cuando las condiciones cambiaron rápidamente, cuando llegaron nuevas enfermedades, cuando el clima se alteró, cuando aparecieron competidores, los neandertales no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Se habían vuelto tan especializados, tan perfectamente adaptados a su entorno específico, que no pudieron manejar la disrupción. Los humanos modernos adoptaron un enfoque diferente. Fuimos generalistas, adaptables, siempre cambiando, siempre innovando, siempre listos para intentar algo nuevo. Éramos desordenados, menos eficientes, más caóticos, pero sobrevivimos. El Dr. Rick Potts llama a esto la hipótesis de la selección por variabilidad, la idea de que el éxito no proviene de perfeccionar una sola estrategia, sino de mantener la capacidad de cambiar de estrategia cuando sea necesario. La clave de la supervivencia humana, explica Potts, no es estar perfectamente adaptado a un solo entorno. Es ser capaz de adaptarse a cualquier entorno. Esta lección es más relevante hoy que nunca. Vivimos en un mundo de cambios rápidos. Cambio climático, disrupción tecnológica, pandemias globales, agitación económica. Los desafíos que enfrentamos hoy serían inimaginables para nuestros antepasados, hace solo unas generaciones. ¿Estamos adaptándonos o estamos volviéndonos como los neandertales,
tan especializados, tan comprometidos con nuestra forma de vida actual, que no podemos cambiar cuando lo necesitamos. La segunda lección es sobre el poder y el peligro del aislamiento. Los neandertales vivían en pequeñas comunidades cerradas. Estos grupos eran increíblemente efectivos para sobrevivir a los desafíos locales. Compartían conocimientos, se apoyaban mutuamente y mantenían tradiciones culturales durante miles de años. Pero cuando llegaron los desastres, su aislamiento se convirtió en una debilidad. Aislados de otras poblaciones, no podían obtener ayuda, no podían compartir innovaciones, no podían mantener la diversidad genética. Los humanos modernos sobrevivieron porque manteníamos conexiones a través de vastas distancias. Cuando un grupo fracasaba, otros podían ayudar. Cuando alguien desarrollaba una nueva tecnología, ésta se difundía rápidamente por los continentes. Hoy enfrentamos la misma elección. Nos retiramos a comunidades aisladas, perfectas y puras, pero vulnerables, o mantenemos conexiones, desordenadas y complejas, pero resistentes. La pandemia de COVID-19 nos dio una vista previa de lo que cuesta el aislamiento. Los países que cerraron sus fronteras completamente sufrieron económicamente. Las comunidades que rechazaron la ayuda externa tuvieron tasas de mortalidad más altas. El aislamiento parecía seguro, pero nos hizo más débiles. Los neandertales nos enseñan que la conexión, por incómoda que sea, es esencial para la supervivencia. La tercera lección es sobre la importancia de la diversidad. Las últimas poblaciones neandertales mostraron claros signos de endogamia. La diversidad genética disminuyó. Las poblaciones se volvieron más similares entre sí. Esto podría haberlos hecho más cohesivos, pero también los hizo más vulnerables. Cuando todos piensan de la misma manera, usan las mismas herramientas, siguen las mismas estrategias, el desastre puede borrar a toda una población de un solo golpe. Las poblaciones humanas modernas que sobrevivieron y prosperaron fueron aquellas que mantuvieron la diversidad. Diferentes grupos desarrollaron diferentes tecnologías, diferentes soluciones a los mismos problemas. Cuando un enfoque fallaba, otros estaban disponibles. Esto se aplica a más que solo la genética. La diversidad cultural, tecnológica e incluso económica hace que las sociedades sean más resilientes. Los neandertales perfeccionaron una forma de vida. Nosotros desarrollamos muchas. Pero quizás la lección más importante de los neandertales sea sobre el tiempo. 400.000 años. Eso es lo que duró la civilización neandertal. Para ponerlo en perspectiva, toda nuestra historia registrada cubre solo unos 5.000 años. Llevamos 10.000 años con agricultura. Llevamos solo 250 años con la civilización industrial. Los neandertales construyeron algo que duró 40 veces más que todo lo que consideramos antiguo. Sin embargo, todavía se extinguieron. Esto debería ser algo que nos humille. Nos debería hacer pensar cuidadosamente sobre las decisiones que estamos tomando hoy, sobre las suposiciones en las que estamos construyendo nuestra civilización, sobre los riesgos que estamos ignorando porque parecen lejanos o improbables. El cambio climático está sucediendo más rápido hoy que en cualquier evento de extinción neandertal. Estamos enfrentando una disrupción ambiental que desafiaría incluso a los especialistas de la edad de hielo. ¿Estamos preparados? También estamos más conectados que cualquier población humana en la historia, pero también estamos más especializados, más dependientes de sistemas complejos, más vulnerables a fallas en cadena. Los neandertales sobrevivieron 400.000 años sin agricultura, sin escritura, sin redes comerciales globales. Eran resilientes porque eran simples. Nosotros somos poderosos porque somos complejos, pero la complejidad puede ser frágil. La última lección de los neandertales es sobre el legado. Están extintos desde hace 32.000 años, pero su historia sigue moldeando nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Cada nuevo descubrimiento,
cambia cómo nos vemos a nosotros mismos. Cada fósil revela algo nuevo sobre la inteligencia, la cultura y la supervivencia. El arte rupestre de Laros Cotar, el cuidado compasivo de Shanidar, la caza sofisticada de Morán, el procesamiento de grasa en Nomanark Nord. Cada descubrimiento nos muestra capacidades que no pensábamos que los neandertales poseían, y cada descubrimiento nos hace cuestionar qué nos hace especiales. Durante 150 años, nos dijimos que los neandertales se extinguieron porque eran inferiores, menos inteligentes, menos creativos, menos humanos. Estábamos equivocados. Los neandertales se extinguieron porque fueron desafortunados, porque vivieron en poblaciones más pequeñas, porque se encontraron con enfermedades que nunca habían enfrentado, porque nos encontraron en el peor momento posible de su historia. No eran inferiores, eran diferentes. Y en esa diferencia yace tanto una advertencia como una esperanza. La advertencia es clara. El éxito no garantiza la supervivencia. La perfección no previene la extinción. Incluso las civilizaciones más sofisticadas pueden desaparecer cuando las condiciones cambian lo suficientemente rápido. Pero también hay esperanza. Los neandertales nos muestran que la inteligencia, la creatividad y la compasión no son rasgos exclusivamente humanos modernos. Son parte de una herencia humana más profunda que nos conecta con nuestro pasado ancestral. Las mismas cualidades que ayudaron a los neandertales a sobrevivir 400.000 años de glaciaciones todavía existen en nosotros hoy. Tenemos su ADN, tenemos su legado, tenemos sus lecciones. La pregunta es si aprenderemos de ellos. El cambio climático está acelerándose. La tecnología está alterando todos los aspectos de la vida humana. Las poblaciones se están volviendo más aisladas y polarizadas. Los desafíos que enfrentamos hoy pondrían a prueba incluso a las especies más adaptables. Pero tenemos ventajas que los neandertales nunca tuvieron. Tenemos comunicación global. Tenemos comprensión científica del clima y las enfermedades. Tenemos tecnologías que pueden ayudarnos a adaptarnos a las condiciones cambiantes. Lo más importante es que tenemos su historia como guía. Los neandertales nos enseñan que la supervivencia no se trata de ser perfecto, se trata de ser adaptable. No se trata de aislamiento, se trata de conexión. No se trata de evitar el cambio, se trata de abrazarlo. Ellos sobrevivieron 400.000 años siendo increíblemente buenos en una cosa. Nosotros hemos sobrevivido 300.000 años siendo bastante buenos en muchas cosas. El futuro pertenece a aquellos que puedan aprender, adaptarse y cambiar. Mientras termino de escribir esto, pienso en esa mujer de la cueva de Shanidar, Shanidar Z, de 75.000 años, enterrada cuidadosamente por personas que la amaban, conservada por casualidad en una cueva de Irak, descubierta por arqueólogos que trajeron su historia de vuelta a la luz. Vivió en un mundo de dificultades inimaginables, glaciaciones, inviernos volcánicos, peligro constante. Sin embargo, sobrevivió, prosperó. Fue parte de una comunidad que cuidaba a sus miembros y transmitía conocimientos a través de las generaciones. Su pueblo no sobrevivió, pero parte de ella sigue viviendo en nosotros. Cada vez que nos adaptamos a las condiciones cambiantes, honramos su legado. Cada vez que cuidamos a los vulnerables, seguimos su ejemplo. Cada vez que elegimos la conexión sobre el aislamiento, la innovación sobre la perfección, demostramos que la extinción de su pueblo no fue en vano. Los neandertales sobrevivieron 400.000 años de glaciaciones. Nos muestran que es posible construir civilizaciones que perduren, pero también nos muestran que nada dura para siempre. La pregunta no es si vendrá el cambio, es si estaremos listos para él, si seremos como los neandertales, perfectamente adaptados a un mundo que ya no existe, o si seremos algo completamente nuevo. La elección es nuestra, el reloj está corriendo, y en alguna parte de nuestro ADN, la sabiduría de 400.000 años de supervivencia está esperando.